Bueno, Sí, entonces sin más, vamos a darle comienzo a este segundo Ateneo, que la verdad es una iniciativa muy interesante de Ateneo Interhospitalario de los equipos de respuesta a la embolia pulmonar de Argentina. En esta oportunidad nos toca a nosotros del Hospital Privado de Rosario ser sede, pero la idea es que trabajemos todos en conjunto. Ahí se ve la imagen muy bien, digamos, de todo el equipo del británico. Los saludo acá también de este lado. Eh, la idea es mantener un poco el formato. Les pido disculpas que no pude estar la reunión anterior. Vamos a discutir un caso clínico y en esta ocasión vamos a discutir dos tópicos. Uno va a ser el momento oportuno para la deambulación en pacientes que tienen enfermedad trombólica venosa, que es algo que solemos discutir mucho acá en el servicio, digamos, en el hospital. Y el otro punto es cuál es el manejo ideal de pacientes que tienen enfermedad tromboembólica con un trombo en tránsito. No quiero dejar de destacar, digamos, a los cuatro centros que conformamos esta iniciativa, esperando que en el corto plazo podamos extendernos hacia otros centros. Tenemos ahí en imágenes a médicos del equipo de respuesta del PERT del Hospital Británico de Buenos Aires. Lo conforma también a este grupo el PERT del Hospital Universitario Austral. Y ahí estuvimos hablando con Maximiliano de Abreu, que él es miembro del PERT del Hospital El Cruce. Bueno, y nosotros hoy como sede en el Hospital Privado de Rosario. Hoy, además de la participación de los distintos grupos y la discusión del caso, nosotros vamos a tener dos oradores de acá de la institución, de dos servicios diferentes. Por un lado, la doctora Laura Sarria, que es residente de cuarto año del servicio de cardiología. Ella va a hacer una actualización de cierre después de la temática del manejo del trombo en tránsito. Y la doctora Victoria Villegas, que es miembro del servicio de medicina hospitalaria del Hospital Privado de Rosario, nos va a actualizar sobre un tópico interesante que es la deambulación precoz o cuando es seguro deambular en pacientes que tienen enfermedad trombólica venosa. La idea es que esto sea dinámico, así que por favor interrúmpenme, digamos, si así lo necesitan, tanto los que están acá en el auditorio como quienes están conectados. Bien. Bueno, este es un caso digamos, habitual en nuestra práctica. Se trata de un paciente que tratamos ya hace unos años. Es un hombre de 53 años, dislipémico, tabaquista de 10 paquetes año, sin antecedentes cardiovasculares de relevancia, más allá de que tenía episodios reiterados de trombosis superficial que habían sido recurrentes en miembros inferiores y superiores. Había tenido cierto grado de anticoagulación por un tiempo, pero ya había abandonado el seguimiento y estaba sin anticoagulación. Y sí, él tenía más que nada seguimiento con el equipo de nefrología. Era un paciente que tenía enfermedad renal crónica, estadio 3B, de causa obstructiva. Había requerido un reimplante uretral bilateral a los 2 y 6 años por vejiga atónica. Estaba medicado con el April 2,5 días, dapaglifosina 10 miligramos y rosuvastatina 10. Y a él lo conocemos porque consulta por un cuadro de 3 días de evolución, caracterizado por dolor y edema en la región inguinal, y al interrogatorio dirigido pudimos también pesquisar que refería a algunos episodios de tos seca. En el examen físico, la verdad que no había mucho para destacar. Normotenso, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto con un índice de shock menor a 1. No estaba eupneico, afebril, saturando el 99% de aire ambiente. Y como único dato positivo del examen físico tenía edema unilateral de la pierna derecha con eritema en cara anterior y obviamente con signos indirectos de TBP. Del laboratorio para destacar, no, creo que no tiene un gran valor, podemos discutirlo también. Se le había pedido un dímero D que daba positivo. Su función renal ya conocida, digamos, con un clearance de creatinina calculado por Croft de 47 y un biomarcadores, en este caso con troponina ultrasensible, negativas. Placa de tórax que no agrega ningún otro diagnóstico diferencial, no tenía particularidades. Y, digamos, yendo ya a confirmar la sospecha diagnóstica, podemos constatar que tiene una trombosis venosa profunda extensa de la pierna derecha, con compromiso de la femoral común derecha y de la femoral en toda su extensión, con compromiso también de la unión safeno-femoral y la vena safena magna con unión no compresible, o sea, también tenía una trombosis superficial. Y desde ya, digamos, por esos escasos síntomas respiratorios y una trombosis venosa profunda extensa, se decidió también hacer un estudio tomográfico para descartar una tromboembolia pulmonar. Lo que podemos ver en la imagen es una carga trombótica bilateral central a nivel de en la rama lobar superior del lado derecho, interlobar y ramas para el lóbulo inferior y medio del pulmón derecho, y también lobar inferior. La relación del BDB que vamos a ver parece estar ahí limítrofe, y podemos ver en los cortes coronarios cómo se puede ver también la distribución de trombos.
Esto simplemente lo puse para destacar no solamente algo que discutimos acá, que es el rol diagnóstico de la tomografía, sino que también el rol pronóstico. No nos tenemos que quedar solamente con qué tiene trombo y a dónde, sino que podemos pesquisar varias cosas. Este era un paciente que tenía la relación del BDI, como les había comentado, alterada. No tenía dilatación de la arteria pulmonar, ni en su diámetro, que era de menos de 3 centímetros, ni comparativamente con la aorta. Y no tenía reflujo de contraste en vena cava inferior como un parámetro de sobrecarga de cavidades derechas, de presiones a nivel del pulmón. Se hizo un ecocardiograma Doppler que realmente no tenía ningún tipo de hallazgo relevante. El ventrículo derecho por este método parecía normal, con función conservada, un TAPSE de 25, una onda de celular 16 y una PSAP estimada en 20 milímetros de mercurio. A la hora de estratificar este paciente, bueno, estamos creo que todos de acuerdo que no, es un paciente de intermedio bajo riesgo, solo tiene positivo, digamos, ese compromiso de la relación BDBI por tomografía, y esto en contexto de una TEP extensa. Estos gráficos, digamos, este cuadro o este texto lo puse más que nada para que veamos que si tenemos tantas formas de estratificar y clasificar a los pacientes, que definitivamente, como habrán discutido la teníamos pasado, todavía tenemos una gran debilidad en entender, digamos, cómo le va a ir a nuestros pacientes, pero por los distintos scores, ya sea PESI, PESI simplificado, BOBA, etcétera, FAST, NEWS, en todos casos parece un paciente de bajo riesgo. Pero bueno, también tenemos que evaluar el riesgo de sangrado. Nuevamente hay una gran debilidad en los distintos scores de riesgo que sirvan para predecir, pero en los distintos riesgos evaluados en los distintos scores realizados, el riesgo es bajo o intermedio. El único punto que suma es obviamente su función renal alterada. No sé si alguien, digamos, nosotros ante este escenario, eh, no nos pareció, digamos, otra conducta más que anticoagulación y anticoagulación con enoxaparina. No sé si alguno pensaría en alguna otra estrategia, si pensarían también en alguna necesidad de algún método para el tratamiento, no de la embolia pulmonar, sino que de la trombosis venosa profunda. No sé cómo se manejan en estos casos en sus centros. No, Ignacio, ¿me escuchás bien? Sí, se escucha bárbaro. Ignacio, te hago un par de preguntas que por ahí mostraste una tomografía donde tenía una relación BD-BI mayor a uno Sí, tomográfica, ¿no es cierto? sí, O vi mal. sí, Perfecto, con marcadores humorales normales o negativos, creo yo. sí. Sí. Esto es interesante el caso clínico porque nos muestra a veces cómo este, el conflicto que tenemos a veces en la estratificación, ¿no? Porque lo primero que yo me preguntaría a este paciente, primero entiendo que la tomografía la hicieron sin síntomas, sino que para la estratificación de riesgo del paciente. O sea, podría haber sido intercambiable con el eco o por qué le hicieron. Porque presentaba tos también, más allá de que, digamos, no tenía ningún signo de compromiso respiratorio, estaba euneico, no refería a disnea, no desaturaba, pero como tenía tos, ¿no? Y una carga trombótica bastante extensa, se hizo la tomografía como para pesquisar. Digamos. Yo creo que es verdad que no cambia la conducta que hubiera sido la anticoagulación, pero habitualmente en estos casos solemos pedir tomografía también para pesquisar impacto trombótico pulmonar. Bueno, mirá, en primera instancia, yo creo que en el Hospital Británico nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. No estoy seguro, probablemente con una trombosis venosa profunda tan extensa, que si bien no compromete la ilíaca, entiendo, pero sí compromete toda la extensión de la femoral y se va también hacia distal, uno hubiera tratado de estar más seguro de que el paciente es de bajo riesgo y por ahí probablemente hubiéramos complementado con algún método de imagen. Fíjate que este paciente tiene un PC simplificado de cero, que en muchas de las recomendaciones inclusive puede sugerirse manejo ambulatorio, pero estas pacientes que tienen por ahí trombosis tan extensa, uno por ahí me parece que son más bien para tener cuidado al menos con un ingreso hospitalario y eventualmente si el paciente anda bien los primeros días con un ingreso precoz. Otro dato clave es que este paciente tenía ya antecedentes de trombosis, creo que trombosis superficiales, venosas superficiales a repetición, creo que había Sí. mostrado. Y yo creo que en este contexto es algo de estudio, yo no sé si lo han podido estudiar, es claramente este paciente tiene algún factor protrombótico dando vuelta, de hecho ahora tiene una trombosis extensa, ya en el contexto de episodios de tromboflebitis o de trombosis superficiales
a repetición. Eso es criterio de anticoagulación o por lo menos de estudio de estudio de trombofilia. No sé si pudieron hacer un doble clic ahí. Coincido, coincido. No sé si alguno quiere, no, pero sí. Y Nacho, ¿puedo comentario también? sí, ¿qué tal, Martín? ¿Qué tal? Sí, yo me sumo un poquito al tema de la trombosis proximal, el segmento proximal del miembro inferior, nos tiene que hacer sospechar que puede haber compromiso ilíaco concomitante. Y yo también me plantearía antes de un manejo ambulatorio, bueno, que no fue el que tuvo obviamente, pero buscar el compromiso ilíaco o con el transductor convexo o con cortes tomográficos que abarquen el segmento ilíaco de la vena antes de tomar una conducta. Sí, yo creo que son buenos los conceptos que fueron diciendo. Uno, digamos, no guiarse enteramente por los scores, como decían. Este es un paciente que por score uno podría considerar un tratamiento ambulatorio, pero creo que el criterio médico nos dice en contra. Lo otro, digamos, es lo que decía Martín, muchas veces, y por lo menos en nuestro centro, cuando pedimos los Doppler de miembros inferiores, miran solo hasta la femoral común, no se hace una extensión, digamos, para ver los vasos intrapélvicos. Tenemos que pedir un estudio por separado, que bueno, ahora nos estamos entrenando para hacer el pedido completo, o por lo menos que se complemente cuando hay compromiso de la femoral común para el estudio de los vasos intrapélvicos y no tener que depender de una tomografía. Pero bueno, esos son dos conceptos importantes. Y de hecho, nosotros a este paciente, más allá de que obviamente la idea fue anticoagulación, también lo estábamos discutiendo, no en el PERT, pero lo estábamos discutiendo como un eventual candidato a una terapia para su trombosis venosa profunda. Sabemos la relación que tiene la trombosis venosa profunda en los pacientes que tienen embolia pulmonar, que es de más del 50%, pero digamos, pocas veces le prestamos atención al impacto pronóstico también que tiene. Una TDP proximal cuadruplica el riesgo de eventos y de recurrencia de enfermedad trombólica venosa a los 90 días. Así que ya... Ah, sí, lo tenés que subir como panelista para que suba. Sí, José. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Sí, no quería interrumpirte, al contrario, me parece que tenés que terminar y después es para hacer solo un aporte con respecto a los antecedentes de este paciente, porque tengo un paciente que yo conozco hace muchos años. Pero si querés terminamos No, con tu parte de por exposición. favor, José, dale, ¿Eh? cómo no. Bien, este chico, que bueno, tiene nuestra edad, así que por eso es un chico, tuvo hace más de 10 años una TBP, primero tuvo una TBP proximal, idiopática, sin ningún factor de riesgo, estuvo anticoagulado por 6 meses y resolvió perfectamente y después se suspendió. A posteriori de eso, hace un episodio de tromboflebitis superficial, ahí se estudia toda la parte de trombofilia y es todo negativo, sobre todo la trombofilia hereditaria, y bueno, lo adquirido, el antifosfolípido también le había dado negativo. Y después de eso, él hace 2 o 3 episodios más de tromboflebitis superficiales, a punto tal que en un momento lo internamos para hacerle un screening intensivo, porque se hacía lo que es el screening básico para buscar enfermedad neoplásica y le daba todo negativo. Lo estudiamos para hacerle un screening intensivo por la reiteración de los episodios. En un momento de su historia tuvo 2 o 3 episodios medio seguidos de tromboflebitis superficial y de hecho le dio todo negativo. Él tiene un problema renal crónico. Yo me enganché recién y me perdí la primera parte de la presentación. Recién mostraron, él tiene un antecedente de una enfermedad renal o una insuficiencia renal moderada que no Sí, está afiliada, en realidad tampoco no tiene ninguna causa aparente. Pero bueno, nada. Y después de eso pasaron, yo te diría que 10 años, o si no me equivoco, desde todos esos episodios iniciales hasta este, el actual. Pero él tiene, a lo que preguntaba Federico recién, él tiene estudios de trombofilia. De hecho, habría que repetir a lo mejor, yo no sé si se repitió en su momento alguna cosa tipo antifosfolípido y demás para actualizar, pero todo lo que es trombofilia hereditaria lo tiene hecho y es todo negativo. buenísimo, muchas gracias, José. Bueno, volviendo, digamos que la presencia de la TDP proximal, digamos, es un factor pronóstico también. No queda tampoco de lado, y por esto lo estábamos discutiendo, las consecuencias que puede haber en una trombosis proximal en un paciente joven, como decía José. Digamos, su rápida o
no su rápida, su alta progresión a síndrome postrombótico, con el impacto que tiene, digamos, el síndrome postrombótico. Cuando hay un síndrome postrombótico severo, las comorbilidades del paciente y la calidad de vida es tan mala como aquellos que tienen insuficiencia cardíaca o cáncer. Y somos mucho más agresivos con esos pacientes que con estos. Así que por eso lo estábamos discutiendo un poco para definir si necesitaba algún tipo de tratamiento percutáneo como para asistir también a la anticoagulación. Yo creo que esto va a ser un tema que podríamos tocar en otra reunión para centrarnos en los dos tópicos de discusión. Pero bueno, a ver, por ahí no sé si tanto en este paciente, pero uno de los planteos que muchas veces nos hacemos como grupo de trabajo es en qué momento, en un paciente que tiene enfermedad trombólica venosa, ya sea TDP o TEP, en qué momento sería oportuno, digamos, la deambulación. Yo tengo entendido, digamos, que Martín, ustedes tienen un protocolo de deambulación allá en el Hospital Británico, por ahí nos pueden compartir algo de la información, cómo se manejan en estos pacientes para una deambulación segura. ¿Cómo decís, Nacho? Si tenemos un protocolo de deambulación, ¿te referís o de profilaxis? De deambulación, digamos, ¿desde cuándo el paciente puede deambular? No, habitualmente nosotros no restringimos la deambulación, solamente en las trombosis venosas que son extensas, lo que referimos es que privilegios de baño en las primeras 24 horas, pero habitualmente no recomendamos la restricción o el confinamiento en cama. Tampoco favorecemos que el paciente haga algún tipo de ejercicio de estiramiento o de estiramiento muscular. Pero nosotros hacemos eso. Si la trombosis no es extensa, no restringimos la movilidad. Si la trombosis es extensa, privilegios de baño las primeras 24 o 36 horas y después le sacamos esa restricción. Pero esto que está escrito que hace años se sugería o se recomendaba el confinamiento en cama, se demostró que no tendría ningún tipo de sentido. Buenísimo. No sé si Maximiliano, ustedes en el cruce se manejan. No, no, mira, de acuerdo con todo lo que mencionaste del caso, de las intervenciones hasta el momento, la única duda que me quedaba, que me pareció no haber visto en los slides, el tema del clearance de creatinina al momento de iniciar el tratamiento. Imagino que con dos debe ser mayor a 50, con lo cual es el mismo tratamiento que hubiésemos asumido nosotros. La duda está para dar una bomba de heparina en el caso de tener un clearance más bajo, pero intuyo que con ese valor el clearance da para manejarlo con heparina de bajo peso molecular. Y con respecto a la movilidad, lo mismo. Tenemos evidencia de que los pacientes, una vez iniciado el tratamiento, sería segura. Lo digo en potencial porque conociendo un poquitito para dónde va el caso, pero bueno, hay evidencia de que es segura la deambulación una vez iniciado el tratamiento. Obviamente la condición hemodinámica en casos más graves te puede limitar eso, pero no relacionado con el riesgo de nuevas embolias, ¿no? Bueno, excelente. Me parece que son buenos los comentarios. Para no demorar más, invito entonces a Victoria Villegas del Servicio de Medicina Hospitalaria del Hospital Privado de Rosario, que ella nos va a dar una visión, digamos, con algo de actualización también de lo que es la deambulación segura en pacientes con eventos trombembólicos venosos. Gracias. Bueno, quedó. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre, bueno, es María Victoria Villegas. Soy especialista en clínica médica y parte del servicio de clínica del Hospital Privado de Rosario. Voy a hacer la siguiente presentación que se titula Deambulación post-evento tromboembólico en el marco del segundo Ateneo PERT de Argentina. Bien. Bueno, trayendo un poco el caso, sí, que contaba Nacho recién, ya cuando el paciente pasa, digamos, la etapa aguda, a nosotros en la sala es una pregunta bastante frecuente, ¿sí? Que nos hacen. Esto de, doctora, ¿puedo levantarme y caminar? Y ahí es cuando se nos abre un sinfín, ¿sí? De respuestas en donde nosotros lo vamos a, digamos, poner como esto de reposo absoluto o deambulación precoz. Me pareció, digamos, oportuno, ¿sí? Digamos, repasar algunos conceptos claves, como lo es la trombosis venosa profunda, sí que es la presencia del coágulo, ¿sí? En todo lo que es el sistema venoso profundo, más que nada en miembros inferiores, que obviamente tiene factores de riesgo y que las complicaciones es de la que estábamos un poco hablando hasta recién, que va a ser
la extensión proximal, la embolia pulmonar y el daño vascular. Consecuentemente, también podemos tener este síndrome postrombótico que hablaban recién, que es, digamos, la consecuencia crónica, ¿sí?, de la trombosis venosa profunda, que se da hasta en un 40% de los pacientes con trombosis venosa profunda y que tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de este paciente. Y por último, el tromboembolismo pulmonar, que va a ser la migración de un coágulo, ¿sí?, o de, digamos, al árbol, ¿se escucha?, al árbol pulmonar. Se puede presentar de forma, digamos, asintomática o bien con un shock obstructivo y causar la muerte. Bueno, ¿de dónde viene esto? Históricamente, digamos, históricamente era la contraindicación a la deambulación, ¿sí? Sin mucho sustento teórico, o sea, no había mucha evidencia, pero sí se creía que la deambulación, digamos, provocaba esta embolización del trombo. Entonces, la indicación era reposo estricto y anticoagulación. En contrapartida, ¿sí?, en muchas patologías, se vio que la deambulación mejoraba muchos endpoints. Ahora bien, incluso en la trombosis venosa profunda se vio que mejoraba el síndrome postrombótico. ¿Qué dice la evidencia de esto? Muy poco. Lo que sí dice, ¿sí?, es, digamos, en qué pacientes está contraindicada de forma absoluta la deambulación. Y son en aquellos pacientes que tienen un TEP de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica, hipoxemia grave o descompensación respiratoria, dolor intenso o limitación funcional severa, aquellos pacientes con sospecha o confirmación de extensión del trombo sin la anticoagulación adecuada, pacientes con contraindicación a la anticoagulación y que estén esperando, por ejemplo, la colocación de un filtro y las comorbilidades agudas graves. La verdad que la búsqueda fue bastante ardua y no, digamos, no, junto con el equipo de hematología nos costó muchísimo. Encontramos 2 metaanálisis, la calidad de los trabajos era baja. Un metaanálisis que fue en el 2009 y otro en el 2015. En el del 2009 son 400 pacientes, ¿sí?, con trombosis venosa proximal, en donde, bueno, en uno de los estudios compara la deambulación con la compresión versus el reposo y la compresión, y por otro lado la deambulación y la compresión versus el reposo solo. La verdad es que no se vieron, ¿sí?, que aumentó el riesgo de un nuevo evento, de un nuevo TEP, y tampoco la progresión, digamos, ni nuevos trombos que se hayan producidos. Así que con la evidencia disponible, al momento no tenemos diferencias significativas entre el reposo prolongado y la deambulación precoz. En este otro también, igual, digamos, hacer mención que hay que contextualizar esto. ¿Por qué? Porque los resultados de este estudio es un N muy bajo y la calidad también es baja, entonces también ahí nos complica un poco. Y en este otro metaanálisis, que es del 2015, el N es un poquito más grande, pero que tampoco hay evidencias significativas. Lo que sí dice el último consenso, ¿sí?, publicado en mayo del 2025, es que en aquellos pacientes con trombosis venosa profunda o TEP que estén estables, ¿sí?, hemodinámicamente y estén anticoagulados, se recomienda la deambulación precoz. A modo de conclusión, la inmovilización es un factor de riesgo, ¿sí?, para aquellos pacientes que todavía no han presentado una trombosis venosa profunda. Eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, en aquellos pacientes que sí la presentaron, es como un poco gris la indicación. Entonces, digamos, reevaluando los metaanálisis, podríamos decir que la deambulación precoz bajo la anticoagulación podría ser segura porque la deambulación en sí misma en otras patologías se vio que tenía muchísimos beneficios. Entonces, por último, sí, quería mencionar el equipo multidisciplinario que tenemos y el PERT, usarlo, si bien no es justamente para esto particularmente, pero sí individualizar cada caso, ¿sí? Individualizar cada caso y discutir el caso para acompañar esta decisión. Bueno, muchas gracias. ¿Uno quiere aportar alguna otra cuestión?
porque este es un tema que genera conflicto internamente muchas veces, pero bueno, ahora vamos a ver un caso que nos va para el otro lado. Los escuchamos, ¿ustedes nos escuchan a nosotros? Ah, perdón, perdón. Sí, muy buena la presentación, gracias, Ignacio. Sí, eh, hay un gran problema que no está de acuerdo a la literatura, que es a qué definimos movilidad, qué es deambulación y qué es movilidad, ¿sí? ¿Cuánto decimos que un paciente está móvil cuando camina hasta el baño, cuando sale de la cama, cuando se desta, cuando sale por el pasillo de la habitación? Con lo cual, todos los trabajos tienen grandes problemas. Adecuadamente hechos, también porque no es universal la definición de movilidad, y tercero porque cuando uno quiere ver información observacional, bueno, la definición nos termina matando, con lo cual creo que ahí hay un gran problema. Siempre el tema con la trombosis venosa era si utilizamos medias elásticas graduadas desde el diagnóstico de trombosis venosa profunda y la deambulación. Por eso nosotros, como tenemos nuestro programa de manejo domiciliario, enfermedad tromboembólica venosa, la mayor parte de las TDPs debieran ser de manejo domiciliario, esto es de ambulación, no debiera haber ningún problema. El tema con la extensa es la preocupación de que eventualmente por la carga trombótica se desaloje algo de coágulo. Por eso dije que nosotros, en una manera totalmente artesanal y no basada en la evidencia, sino basada en en nuestra creencia, es que a estos pacientes les damos 24 a 36 horas de enoxaparina, porque tenemos el concepto de que esa heparina bajo presión molecular genera estabilidad del trombo, que se consigue después de las primeras 36 horas, y después de eso les liberamos la movilidad a las que son trombosis extensa. Y les permitimos siempre lo que tiene que ver con privilegios de baño. Y bueno, y de acuerdo con todas las contraindicaciones a la movilidad que estaban puestas ahí en el slide. Excelente. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, seguimos entonces. Les contamos un poquito qué pasó con este paciente. En menos de 24 horas de su internación, había recibido solamente 2 dosis de enoxaparina. El paciente se, se levanta al baño sin consentimiento, porque nosotros no teníamos justamente, digamos, este protocolo tampoco. Y bueno, como dijimos, tiene una TP extensa, no sé si era un paciente para hacer una deambulación precoz. Y al sedestar, el paciente presenta un episodio de disnea súbita con angina de pecho, sensación de muerte inminente, hipotensión severa, taquicardia, taquipnea, desaturación y mala mecánica ventilatoria. Eh, Obviamente que el paciente estaba evolucionando tórpidamente. Nosotros era más fácil el diagnóstico porque claramente ya sabíamos el contexto en el que hace este cuadro. Todos estábamos pensando nuevamente en una recurrencia de un TEP. Tenemos, lo dejo ahí a colación, que esto ya es práctica habitual, una especie de, digamos, algoritmo institucional propio de diagnóstico, donde en estos pacientes que tienen un deterioro progresivo, que no están estables para hacer un traslado a tomografía, directamente un eco podría ayudar. Así que le hicimos un eco bedside y nos encontramos con esta imagen, perdón por la técnica o la calidad de las imágenes. Esto lo hicimos con un eco portátil transtorácico, la ventana no era tan buena del paciente, pero podemos ver claramente cómo hay un trombo en tránsito de la aurícula derecha, a diferencia de lo que habíamos visto en el eco que se había practicado el día anterior. En realidad, la misma mañana del procedimiento se había hecho el eco. Vemos ahora un ventrículo derecho que está dilatado con un deterioro severo de su función ventricular, que tiene hipercontractilidad del ápice con severa hipoquinesia, o sea, tiene un signo de McConnell y aplanamiento sistodiastólico del septo interventricular. Así que, bueno, la idea es poder ahora discutir con ustedes cómo es el manejo de un paciente con trombo en tránsito, más allá de este cuadro clínico, ¿no? Donde, bueno, obviamente la vida del paciente estaba en juego, estaba con un cuadro de shock obstructivo, y por ahí eso nos facilita un poco la decisión terapéutica. Pero bueno, a veces nos encontramos con esta instancia en un paciente estable y se nos plantean más dudas. Así que también por ahí me gustaría conocer su visión, digamos, y cuál sería el abordaje en este tipo de situaciones. Yo no soy Jorge Bilbao y también me hubiera encantado escucharlo. Esto siempre nos genera, hay alguna escuela. A ver, claramente este paciente tiene un trombo de pulmón evolucionado con descompensación hemodinámica, así que creo que estaríamos todos de acuerdo que este paciente tiene una clara indicación de una estrategia de reperfusión urgente e inmediata.
En este contexto, este paciente tiene indicación de trombolíticos, pero hay una escuela que sugiere que la aparición o la visualización de un trombo en tránsito Lo estamos escuchando cortado. No sé si somos de acá o es allá el tema de la es señal. Y lo mismo, yo escucho entrecortado también, ¿eh? Ah, dentro de un grupo quirúrgico, porque entiende que la administración de un lítico. Hola, hola, ¿me escuchás ahí? Creo que somos nosotros, Nacho. ahí los escucho mejor, sí. No sé si hasta dónde se escuchó, pero lo que decía es que bueno, esto es motivo de discusión y que realizar una recomendación fuerte a favor de la intervención quirúrgica para cuando eventualmente pudiera haber lugares en donde los equipos quirúrgicos no tuvieran el expertise suficiente, es complejo. Estos pacientes tienen alta mortalidad. Creo que es parte de la discusión interdisciplinaria en un grupo PER de cuál es la estrategia de reperfusión inmediata y urgente que pueden establecer. Y ahí muchos sostienen que de tener un equipo quirúrgico es sumamente entrenado, la trombectomía quirúrgica es el mecanismo de elección, siendo que eventualmente si uno utilizara trombolítico después dificulta el procedimiento quirúrgico posterior. Así que creo que acá viene un tema de individualizar la toma de decisiones con el centro y el expertise de los operadores de cada centro. Perfecto. ¿Algún Coincido, sí. A ver, la verdad es que es eso, grupo PERT, sentás al cirujano, sentás al hemodinamista, sentás a la gente de unidad coronaria y el premio se lo lleva el que más, el que más convenza, digamos. La realidad es que los estudios observacionales muestran que las estrategias invasivas, digamos, en el contexto del trombo en tránsito, parecen ser mejor que los tratamientos farmacológicos. Pero la realidad es que son estudios observacionales donde el sesgo de selección puede ser muy grande y es muy difícil tomar decisiones porque, por otro lado, esas decisiones se toman de esta manera, digamos. La experiencia del cirujano, la experiencia del hemodinamista y el que saca pecho y muestra más confianza es el que se termina llevando al paciente en general. Y obviamente eso depende mucho de la experiencia de cada una de las áreas en cada hospital. Los tres tratamientos son alternativas útiles y posibles, y me parece que eso, coincidiendo con lo que dice Fede, es la experiencia de cada centro en cada una de las áreas que puede intentar dar una solución a esto. Creo que no hay una respuesta única. Sí, yo coincido totalmente y además de un sesgo de selección, creo que también acá por la calidad de evidencia que tenemos hay un sesgo de publicación, porque seguramente que al que le fue muy mal con alguna técnica no lo va a publicar y eso no lo vamos a leer. Así que lamentablemente Total, yo siempre total. pongo una diapositiva donde hay una persona corriendo un colectivo que es el colectivo de la evidencia de calidad y la persona es de enfermedad trombólica venosa. Lamentablemente nosotros siempre estamos atrás de la evidencia, nos falta mucho y bueno, estos temas que charlamos ahora me parece que explican un poco esa situación. Así que bueno, a ver Lali, si nos podés contar un poco. Como les contaba Laura Sarria, ella es residente de cardiología de acá del Hospital Privado Rosario de cuarto año, y la idea es poner un poco esto que estábamos discutiendo sobre la mesa con algunos datos de cuál sería la incidencia, el pronóstico y las opciones terapéuticas que tenemos ante este cuadro desafiante. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Sarria. Vamos a actualizar un poquito el trombo en tránsito. Primero, como definición, el trombo en tránsito es cualquier trombo visualizado a nivel de la aurícula derecha, ventrículo derecho, o inminente a la entrada de la aurícula derecha, como por ejemplo la vena cava inferior proximal. Es importante saber que son una emergencia terapéutica. Lo que sabemos de la incidencia, la verdad que es poco, es desconocida. Se estima que alrededor del 2 a 5% de todos los casos de TEP, pero esta incidencia asciende bastante, del 7 al 18% en los pacientes con TEP masivo. Tenemos dos registros, el ICOPER y el registro Riete, que son dos registros grandes, en donde bueno, definieron esta incidencia y evidenciaron que la mortalidad intrahospitalaria es alta, alcanza el 44% de los pacientes, pero posterior al alta el pronóstico suele ser bueno. Y también hay otro estudio en donde se evidenció una mortalidad por cualquier causa a los 30 días del 21% comparado con el 11% de los pacientes que no tenían trombo. Este estudio es un subanálisis del registro Riete publicado en el año 2016, en donde podemos ver una
una característica de los pacientes. Ellos dividieron a los pacientes con TEP, con trombo y sin trombo, y podemos ver menor edad en los pacientes con trombo, mayor presencia de comorbilidades y de factores de riesgo, TEPS de más alto riesgo y mayor afectación cardíaca derecha con hipoquinesia en el 54% de los pacientes. También enzimas cardíacas más elevadas que los pacientes sin trombo. Ellos definieron también mayor mortalidad por cualquier causa y relacionada al TEP en todos los pacientes con presencia de trombo comparados con los que no tenían trombo. Y también vemos cómo la probabilidad de sobrevida cae en los pacientes con presencia de trombo comparados con los que no tienen, ¿no? Para conocer un poquito la fisiopatología, los trombos pueden desarrollarse a partir de la embolia o la propagación de una trombosis venosa profunda por estados de bajo flujo, como por ejemplo la fibrilación auricular, la disfunción ventricular derecha, la hipertensión pulmonar, o estados también de hipercoagulabilidad, tumores cardíacos, metástasis, etc. Las características clínicas de estos pacientes suelen debutar con más disnea, con más episodios de síncope, más taquicárdicos y más hipotensos que los pacientes sin trombo. Y este otro es un estudio, un registro de casos de 38 pacientes, es un poquito más chiquito que el anterior, pero también podemos ver lo mismo, o sea, estos pacientes tienen más disnea, más síncope, más shock y más paros cardíacos, y lo mismo, hipotensión. También tienen más factores de riesgo, tienen gran predisposición para la trombosis venosa profunda, y lo mismo, menor edad, frecuencias cardíacas más altas, menor saturación de oxígeno, más comorbilidades, un índice de shock más alto que los pacientes de bajo riesgo y un PSI, si bien mayor a 1 alto, un PSI simplificado alto, no más alto que los pacientes con TEPS de alto riesgo. Así que a pesar de ser una patología de alto riesgo en sí misma, no está reflejado en el PSI. Los estudios complementarios que tenemos para evaluarlas son el ecocardiograma transtorácico y el transesofágico. Estos dos pueden identificarlos, pueden caracterizar los trombos, pueden evaluar la cronicidad del trombo. También tenemos la tomografía con contraste, la misma que utilizamos para diagnosticar el TEP, nos puede servir para diagnosticar el trombo. Y podemos utilizar la resonancia en caso de que necesitemos caracterizar tisularmente mejor el trombo, especialmente cuando existen sospechas de que este trombo pueda ser una masa tumoral y necesitamos hacer disquisición diagnóstica. También nos permite evaluar de mejor manera el tiempo de evolución. El ecocardiograma, la otra ventaja es que nos permite diferenciar los tipos de trombos. Hay 3 tipos de trombos, el tipo A, B y C. El tipo A es un trombo más serpentiginoso, delgado, más friable, que tiene una base de sustentación más pequeña. El trombo tipo B es más ovoide, circular, tiene una base más ancha y está más adherido. Y el trombo tipo C es una combinación entre ambos. Si bien no hay estudios que digan que uno puede embolizar más que el otro, ni hay herramientas que nos ayuden a predecir cuál va a embolizar ni cuál y cuál no. Se cree que los trombos tipo A, al ser más friables y al tener una base de sustentación más chiquita, y más cuando protuyen hacia el ventrículo derecho, embolizan más. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos disponibles? Existen varias, farmacológicas, quirúrgicas y de procedimientos menos invasivos. Lo que sí tenemos que saber es que cuando un trombo no se trata, tiene un índice de mortalidad muy alto, cercano al 90-100% de los pacientes se va a morir si no instauramos una terapéutica. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos los anticoagulantes, ya conocemos, estos anticoagulantes en diversos estudios parecen tener tasas de mortalidad más altas comparados con otros pacientes sometidos a trombolisis sistémicas o embolectomías quirúrgicas. También, tanto en el registro Riete como en el registro ICOPER, la mortalidad por
cualquier causa a los 30 días es 3 veces mayor en los pacientes tratados con anticoagulante comparado con las otras dos técnicas. También tenemos los trombolíticos sistémicos. Si bien hay diversos agentes, se utiliza mayormente el alteplase, que es más fibrino específico. La dosis varía, algunos utilizan 100 miligramos hasta 50 miligramos durante 2 horas. Los trombolíticos están más disponibles más en centros grandes como los nuestros, son más rápidos en la administración, no requieren de personal entrenado para la administración, sí después para el control del medicamento. Pero no son tan efectivos tanto para coágulos crónicos y tienen el potencial de causar sangrado significativo y tienen las contraindicaciones tanto absolutas como relativas que, bueno, ya conocemos. También existe la terapia trombolítica dirigida por catéteres. Es muy limitada la experiencia en caso de trombos cardíacos. No hay ningún estudio publicado hasta el momento. Hay algunos reportes de casos, como por ejemplo este reporte de caso que son 2 pacientes. Los 2 pacientes tienen buena respuesta al tratamiento y tienen buena evolución, pero lo poco que hay es con dosis muy erráticas y bueno, nada, ningún estudio hasta el momento. Después tenemos los procedimientos invasivos. Tenemos disponible el AngioVac, que es una terapia trombolítica de tromboaspiración mecánica que requiere de un ECMO, de una membrana de circulación extracorpórea, con un bypass venoarterial. Básicamente, como vemos en la imagen, se aspira el trombo, pasa por el ECMO y se devuelve a la circulación. El registro RAPID, el estudio RAPID, fue un ensayo prospectivo multicéntrico con 234 pacientes en donde se demostró la efectividad del AngioVac para este tipo de pacientes. El otro dispositivo que tenemos disponible es el FlowTriever, también es un dispositivo de trombectomía por aspiración mecánica. Se aspira los trombos con un catéter de gran calibre, genera vacío, una presión negativa que eso aspira los trombos, y tienen también un dispositivo que se llama FlowSaver, que lo que hacen es pasarlos por un filtro y poder devolver la sangre. El otro dispositivo que todavía no está disponible, no está aprobado por la FDA, pero está en vías de hacerse, es el AlphaVac. Es una evolución del AngioVac, pero no requiere del ECMO ni ningún tipo de bypass extracorpóreo. Lo que hace es, de forma también mecánica, aspirar el trombo y por la cercanía aspira menor cantidad de sangre y lo colecta en una bolsa colectora. No sé, Nacho, si querés hacer alguna aclaración de todo esto. No, el comentario está perfecto. A ver, el lítico local, digamos, tiene su rol cuando uno atraviesa el trombo y inyecta el trombo, el lítico directamente. Entonces, no sé si un trombo en tránsito por ahí sería el escenario ideal para pensarlo. Aparte, digamos, lleva su tiempo. Uno, digamos, al atravesar el trombo lo podría desplazar. Por eso me parece que hay poca evidencia, más allá de que se podría considerar. Después los dispositivos de trombectomía, si uno tendría que buscar el ideal, el AngioVac es el que, como vos mostraste, tiene más experiencia para el tratamiento de trombo en tránsito. Tiene la gran ventaja de que tiene una aspiración que es continua, o sea, uno se puede ir acercando al trombo y con una aspiración que continuamente va trayendo sangre con la devolución, digamos. Entonces uno no tiene que estar preocupado, digamos, de cuánto aspira, eso es algo bueno del AngioVac, y por eso es el dispositivo que en países del primer mundo, en Estados Unidos, es sobre todo donde más se utiliza para estos casos, o para la aspiración de vegetaciones también en válvula tricuspidia. Lamentablemente, obvio, es complejo, digamos, porque como contaste muy bien, requiere de todo un sistema que por ahí no todos estamos preparados para recibir, y por eso hicieron la evolución en este dispositivo que es el AlphaVac, que va a llegar al país en diciembre supuestamente. Lo que tiene es que ya no tenés esa aspiración continua, por un lado, y el poder de aspiración es manual, no, por ahí no es el mismo. Entonces hay algunos usuarios que no sienten que sea la misma opción. Nosotros en Argentina, el que sí tenemos disponible es el FlowTriever, tenemos mucha experiencia en eso, pero bueno, tiene la gran limitación también de que, digamos, no es una aspiración continua, entonces uno se tiene que acercar al trombo, ir haciendo aspiraciones sucesivas,
La gran ventaja comparado con otros métodos aspirativos como este AlphaVac es que uno puede volver la sangre por el filtrado. Son alternativas, digamos, interesantes que están expandiendo un poco eh, el lugar de los dispositivos endovasculares que hoy típicamente están reservados como último puesto en las diferentes guías. Primero el lítico sistémico, después la cirugía y después los catéteres. Yo creo que eso va a cambiar, pero bueno, experiencia y datos todavía faltan. El otro abordaje es el abordaje quirúrgico. Es una terapia más invasiva, requiere una bomba de circulación extracorpórea. Los pacientes tienen que ser candidatos quirúrgicos, es decir, tienen que tener un riesgo quirúrgico bajo, tienen que no tener comorbilidades significativas. Se reserva para pacientes con gran carga trombótica, con intentos fallidos de embolectomía previos endovasculares y para pacientes con FOP. Para hablar un poquito del pronóstico de estos pacientes, hay algunos registros. Este es un subanálisis del ICOPER presentado en el año 2023. Ellos tomaron esos pacientes con TEP y los dividieron en pacientes con trombo y sin trombo, y los subdividieron también de acuerdo al tratamiento instaurado. Fue un estudio retrospectivo, por lo cual el tratamiento ya estaba instaurado y la instauración de tratamiento se hizo de acuerdo a las características clínicas del paciente. Podemos ver que la mortalidad tanto a los 14 días como a los 3 meses fue mayor al 20% para todos los grupos con trombo, pero los pacientes sometidos a trombolisis estaban más descompensados hemodinámicamente, más taquicárdicos, más hipoxémicos, más graves básicamente. Y la mortalidad similar para todos los grupos. Este otro registro publicado en el Circulation en el año 99 tiene básicamente las mismas características. Ellos subdividieron a los pacientes de acuerdo al tratamiento instaurado. Ellos prefirieron la cirugía. 17 pacientes de los 38 incluidos se sometieron a cirugía y podemos ver la gran mortalidad en los pacientes con anticoagulación y con cirugía, 22% de mortalidad en los pacientes sometidos a trombolisis y también a intervención mínimamente invasiva, la mortalidad del 50%, pero ellos aclararon que esta mortalidad no se relacionaba, fue un paciente que murió de demencia y otro paciente que murió de cáncer. Este otro estudio es un poco más nuevo, es un review publicado en el 2022, es de la Universidad de Yale. Ellos hacen un review de toda la temática y al final terminan proponiendo un algoritmo diagnóstico porque vieron que no había ningún tipo de abordaje previo. Ellos también dividen a los pacientes con trombo y TEP. Lo primero que hacen hincapié es en hacer activación del grupo PERT, la anticoagulación empírica, si no tiene contraindicaciones, y después valorar la estabilidad hemodinámica o no del paciente. En pacientes estables hemodinámicamente, valorar características clínicas y ecocardiográficas. Entonces, si está estable hemodinámicamente, si tiene un trombo móvil próximo a la embolización, disfunción ventricular derecha, ellos proponen primero intentar la trombectomía mediante catéteres. Después, si el paciente tiene un foramen oval permeable, un trombo atrapado en el foramen oval, gran carga de trombo, si tienen dificultad para la disquisición, si es un trombo tumoral o por trombosis, si tienen intentos previos de terapias mínimamente invasivas, considerar la cirugía. Y en pacientes con trombos inmóviles, que son pequeños, que son más crónicos, que no hay disfunción ventricular derecha ni hay TEPS de alto riesgo, la anticoagulación con monitoreo estrecho del paciente para ver, ante la descompensación hemodinámica, cambiar la estrategia terapéutica. En pacientes hemodinámicamente inestables hay que tratarlos, ya sea con trombolisis, con terapia por catéteres o a través de la cirugía y en caso de que requieran con un ECMO.
guía de la SAC nueva del 2023, lo que dice sobre el trombo en tránsito es básicamente lo mismo. Hay que evaluar multidisciplinariamente a estos pacientes, evaluar y personalizar el tratamiento de los trombos, elegir de acuerdo a las características del paciente y de la disponibilidad y experiencia del centro. Ver si el paciente está hemodinámicamente estable, si tuvo resangrado reciente, el riesgo quirúrgico del paciente, las comorbilidades del paciente, la experiencia que tenga el centro y la disponibilidad de materiales que tenga el centro, y también valorar el pronóstico del paciente. Como conclusión, hay que tener un enfoque multidisciplinario. El manejo efectivo requiere de múltiples disciplinas y especialidades. Citando a Nacho, PERT siempre PERT. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de estos pacientes es esencial para optimizar la atención. Hay que individualizar las decisiones en estos pacientes y hay que mantenerse informado sobre los guías, sobre los avances, y eso es clave para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias, Lali. Aprovecho, digamos, que estoy cambiando la pantalla para agradecerle a las dos porque, digamos, se ofrecieron como voluntarias a hacer estas actualizaciones, así que también les reconozco eso. No sé si, digamos, alguno quiere agregar algún comentario con respecto a esto. O sea, nos queda claro que estos pacientes son pacientes de alto riesgo, independientemente de cómo estén clínicamente, que tenemos que ser agresivos en el tratamiento y que va a depender un poco de la experiencia y disponibilidad de materiales. Bueno, cuál va a ser la forma de trabajar. No sé si ustedes tienen en sus centros posibilidad de cirugía cardíaca, si tienen experiencia. Nosotros por lo pronto no tenemos un equipo quirúrgico preparado. Así que básicamente nuestras armas se basan en terapias endovasculares o trombolíticos sistémicos. No sé, conozco parte del equipo quirúrgico de los dos centros, sé la experiencia que tienen, pero por ahí en otra patología. No sé si en su algoritmo terapéutico lo tienen incorporado a esto. Mira, nosotros en el hospital compartimos cirujano con el británico, que Ujú. es uno de los cirujanos con más experiencia en tromboembolismo crónico, que es Marcelo Sí. Naim. A pesar de ello, los pocos trombos en tránsito que hemos tenido, no en contexto de TEP grave, los hemos tratado con anticoagulación y la verdad es que han andado bien y no hemos necesitado otro recurso, digamos. Pero bueno, es una experiencia de pocos casos. Y recuerdo uno incluso en un contexto no de una enfermedad tromboembólica clásica, sino de una miocardiopatía dilatada con un trombazo en el ventrículo derecho sin TBP, que lo tratamos de la misma manera y resolvió. Así que es una experiencia muy escueta la nuestra. Pero a pesar, decía, de tener un grupo quirúrgico que tiene experiencia en abordar las arterias pulmonares y las cavidades derechas, los hemos manejado de manera conservadora con anticoagulación, que no es este caso porque acá ya tenemos un TEP con falla hemodinámica, ¿no? Así que bueno, nada, estamos expectantes a cómo fue la solución del caso. Déjame felicitar a las dos médicas que presentaron, que la verdad que fueron excelentes las dos presentaciones. Muchas gracias. Sí, sí, ahí Martín quería hablar o... Lo mismo, yo quería felicitarla porque la verdad que fue excelente la presentación y lo mismo que dice Maxi, compartimos el mismo cirujano creo que en los últimos 10 años que yo recuerde no tuvimos tuvimos muchos trombos en tránsito, creo que ninguno inestable hemodinámicamente, pero no hubo necesidad ni de llamar al cirujano y tampoco lo contactamos. La verdad es que no se resolvió ninguno de manera quirúrgica, la mayoría fueron trombolizados o conducta expectante, porque como decía bien Nacho, yo coincido con vos, son pacientes de alto riesgo, pero no son todos iguales, son muy heterogéneos, ¿no? Este paciente que estás presentando vos creo que es un paciente que tiene todos los condimentos para una mortalidad, como decías vos, o mostraba de 1 en 2 a corto plazo. Pero la conducta, hasta ahora, hasta el momento, tratamos de ser lo más conservadores, obviamente dentro de la trombolisis. Y tampoco creo que tenemos experiencia en catéteres en este grupo de pacientes. No, yo creo que si uno tiene que inclinarse hacia una trombectomía, a ver, ya ustedes saben mi formación, saben mi sesgo, digamos, por así decirlo, pero creo que todavía va a quedar reservado para una intervención quirúrgica cuando tenemos un foramen oval, sobre todo cuando un trombo esté, digamos, atravesando el foramen oval. Para nosotros, para trabajar con pacientes que tengan un foramen oval permeable, la verdad que tenemos un alto riesgo de una embolia sistémica y ahí tenemos que pensar en otra alternativa, como para también darle una virada
eh, no sesgada de la práctica. Y concretamente con este paciente de vuelta, digamos, yo tengo una mirada, digamos, como cardiólogo clínico, a pesar de que soy cardiólogo intervencionista, y no podemos negar que es un paciente que tiene bajo riesgo de sangrado, o por lo menos intermedio, pero definitivamente no es un paciente que tenía riesgo alto de sangrado, no es un paciente que tenía una contraindicación paralítico sistémico, así que la decisión fue unánime y rápida. Se le hizo administración de RTPA a dosis completa, 100 miligramos, y el eco que vieron fue antes del inicio de la infusión, y digamos, este eco se hizo inmediatamente cuando finalizó la infusión. Realmente, digamos, ya no teníamos evidencia de ese trombo en tránsito, teníamos una mejoría significativa de la función ventricular derecha con un TAPS 17. Obviamente que seguía con hipoquinesia de la pared lateral del ventrículo derecho, ¿eh? Y el aplanamiento diastólico septal también había desaparecido. Y fíjense que logramos incluso menos de 2 horas suspender la noradrenalina, y ya el paciente prácticamente no requería ni soporte de oxígeno. Así que, bueno, este fue un caso entre comillas más sencillo para discutir, porque la decisión no fue tomada más que nada por el trombotránsito, sino que por la condición hemodinámica, digamos, imperiosa del paciente. Era un paciente de bajo riesgo, así que, digamos, no cabía otra duda. Nosotros acá por protocolo, pacientes que tienen contraindicación de líticos sistémicos y los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado son pacientes que preferimos técnicas endovasculares. Pero de vuelta, este paciente activamos todo por si fracasaba el trombolítico sistémico, pero digamos, no le negamos eso, y la verdad que tuvimos una muy buena respuesta. ¿Eh? Acá están los valores de hemoglobina, por ejemplo, y creatinina desde el ingreso al día 1 y en el seguimiento, que la verdad que no tuvo ningún tipo de sangrado ni nada por el estilo, se mantuvo siempre estable, la función renal igual. Al cuarto día, digamos, el paciente ya pasó a la sala general. O sea, esto fue 48, 72 horas después del cuadro de descompensación, y este paciente hizo 5 días de enoxaparina y se fue de alta con... Ignacio, perdóname, la foto sí. del paciente en la camilla es porque no lo dejaron caminar nunca más, me imagino, ¿no? Y más o menos de eso también venía a colación para eso, Maxi, sí, tal cual. Porque a partir de este caso y otro todavía de años atrás, digamos, tenemos esa discusión que por ahí José, digamos, la va a decir, tenemos esa discusión, esa sana discusión de cuándo es el momento oportuno. Por eso me pareció una linda oportunidad para poder charlarlo acá. Creo que igual esto hay que hacerlo, digamos, con una correcta selección del paciente. No podemos hacer algoritmos únicos, nada va a reemplazar al criterio médico, y por ahí creo que eso podría ser uno de los mensajes de este Ateneo. Este es un seguimiento a los 3 meses, un eco completamente normal, TAPS de 21, S tisular de 14, y sin ningún tipo de síntomas ni secuelas. Solemos utilizar esta escala de estado funcional post-enfermedad trombólica venosa, donde no tenía ningún tipo de complicación. Obviamente que entendemos que uno tiene que tener protocolizado el seguimiento, que fue algo que implementamos acá. Esto puede ser también, ¿no? Algo para discutir. Escuché una charla hace poco de Martín, la verdad que me pareció excelente. Así que bueno, nada, es parte de lo que tenemos que trabajar, no quedarnos solo con el agudo, sino que también tenemos que seguir estos pacientes para pesquisar complicaciones y poder resolverlas oportunamente. Y bueno, aprovecho y meto el chivo. Ahora el 13 de octubre es el Día Mundial de la Trombosis. Estamos organizando acá en Rosario un evento presencial y virtual grande, exclusivamente de TEP. Ya hemos invitado y van a participar miembros del PERT. Maxi, te extiendo también la invitación, o gente de tu servicio, digamos, si quiere sumarse. La verdad que sería un gusto tenerlos. La idea es seguir formándonos entre todos, seguir discutiendo eh, todo lo controvertido que hay en esta patología apasionante. Así que el 13 de octubre, el lunes 13 de octubre, los esperamos por la tarde con un lindo cóctel de cierre para poder, bueno, charlar. Y tenemos la chapa de contar con un excelente cardiólogo intervencionista y una excelente persona que es Pablo Salinas, que nos va a estar acompañando de España. Así que no sé si quieren agregar algo en el comentario. No, gracias Laura por la revisión, creo que excelente, creo que vale la pena. Yo no creo que, sigo sosteniendo que había que hacerlo caminar, con algo de reposo inicial, y me pareció interesante repasar todo. Creo que
creo que tanto el trombo en tránsito agudo, con descompensación hemodinámica, como el que no descompensa, que es el gráfico un poco en tridente, con un flujo de acción que mostró Laura, me parece interesante adaptarlo a cada centro, ¿no? Así como hacen ustedes en cuanto a sus limitaciones y a sus capacidades, tenerlo prediscutido, estas cosas, porque muchas veces en el fervor de la discusión, a veces uno pone cosas nuevas en la ensalada. Entonces, me parece que tener flujos de trabajo propios y adaptarlos a la realidad local, me parece que lo más sano. Después uno lo va adaptando a las condiciones del paciente, porque uno no trata condiciones, trata pacientes, ¿no? Entonces uno después adapta sus recomendaciones locales, de acuerdo a sus capacidades al contexto en el que está. Así que muy bueno. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Muy bueno. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, si no hay más comentarios del público acá presente, de quienes están conectados, no, damos por concluido este Ateneo. Agradecerles a todos y especialmente al Hospital Británico, que fueron los precursores de estas reuniones, y esperando que por ahí se sumen también más centros el día de mañana. Bueno, ojalá nos veamos el 13 de octubre y después definimos la próxima reunión, el próximo Ateneo. Un saludo y buen fin de semana. Bueno, felicitaciones por la presentación, muchas gracias. Y por la iniciativa. Bueno, será muy bueno todo. Muy bien.